Bueno, muchas gracias a todos. Básicamente, bueno, la charla del día de hoy era para conocer un poco a ETEX Perú, y ver un poco lo que es el ETEX Group, el grupo al que pertenecemos, sistemas y soluciones que planteamos, que proponemos, las innovaciones que tenemos, algunos proyectos de referencia con los productos que fabricamos, y el soporte y técnico y el acompañamiento que damos, ¿no? Para comenzar, bueno, el ETEX Group es un grupo, es un holding industrial belga con ya más de 100 años en el mundo. Tiene presencia en 42 países y lo que es interesante es que tiene 5 centros de innovación tecnológica que en todo momento están investigando temas y nuevos productos que pueden beneficiar al mercado de la construcción, ¿no? Voy a pasarles un pequeño video, es corto, para entender un poco la propuesta del ETEX Group, ¿no? A nivel mundial. Eh, bueno, ¿quiénes somos? Una experimentada compañía de materiales. ¿Qué hacemos? Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. ¿Y qué nos impulsa? Crear valor para los colaboradores y clientes, ¿no? We are ETEX. We are here to inspire new ways of living. Yes, the challenges are big. Natural resources becoming scarcer, climate change, rapid urbanization, growing population. But the solutions can be even greater. We believe that we can build on our experience. We believe in the future. We believe that we can change the way people build. We believe that our future is lightweight. Lightweight is a complete construction method. It offers innovative interior and exterior building solutions with leading fire protection and high-performance insulation. It is a unique package. We are everyone at ETEX. We foster a collaborative and caring culture. We have a pioneering spirit. We share a passion to always do better for our customers. We are here to help others, to build houses, schools, hospitals, infrastructure, and entire cities. We enable living spaces that improve quality of living. Lightweight is modular, eco-friendly, protective, and effective. It allows buildings to be constructed faster, better, and with less waste. It offers unique architectural freedom. We are here to inspire living spaces that are ever more safe, sustainable, smart, and beautiful. We are inspiring ways of living. We are ETEX. Bueno, yo creo que el video propone un poco la idea que tiene ETEX para el futuro. La empresa, bueno, tiene más de 120 años en el mundo, ha ido evolucionando, y la propuesta actual es la sostenibilidad, la importancia de la sostenibilidad y trabajar en base al sistema liviano en seco, ¿no? Esa es la propuesta de la empresa y lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, que es bastante repetitivo, y esa es la idea que va dando vueltas durante todo el tiempo. Hablando un poco de lo que es ETEX en el Perú, nosotros no somos muy conocidos como ETEX, nos conocen más como Eternit. Tenemos 82 años en el mercado peruano. Si ven aquí, son una serie de propagandas que han aparecido en el tiempo de nuestros productos y de la empresa. Hacia la mano izquierda vemos productos, propagandas que aparecían en el arquitecto peruano regularmente desde el año 42, que fue la primera producción. Fuimos evolucionando con una serie de productos como el techo ondulado, la tubería, hasta ingresar en el sistema drywall, que es ahora un poco el futuro y la apuesta de la empresa, ¿no? Aquí hay un poco de la línea de tiempo. La empresa se fundó en el año 40, se comenzó su primera producción en el año 42, y luego, bueno, empezó con los techos ondulados de fibrocemento. Luego los tanques también, que eran antes diferentes, eran a veces cilíndricos, a veces eran como unos cubos, que a veces se ven en los techos de las casas de los edificios de Lima. En las casas antiguas se ven algunos tanques que todavía se están usando. Se inició con las tuberías en el año 50, en el año 65 con la teja andina,
Luego en el año 68 se ingresó con el canalón, que es un producto que ya no se fabrica hace más de 22 años, pero por el cual siempre están llamando a preguntar, porque cubría luces libres de 7 metros sin apoyo, lo cual era una ventaja bastante interesante para un producto económico, ¿no? En el año 82 se hizo una nueva línea de producción. En el año 96 se comenzaron a fabricar las placas planas de fibrocemento multiplaca y superboard. En el año 97 cambiamos estos tanques de fibrocemento a unos tanques de polietileno. En el año 99 empezamos a importar placas de yeso y empezamos con el sistema de construcción en seco, también conocido como drywall. En el año 2010 se terminó una nueva planta de placas planas y 2015 fue nuestra primera planta de placas de yeso en Huachipa. Y el próximo año, más o menos en octubre, vamos a tener una nueva línea de producción de placas de yeso en Huachipa, que prácticamente vamos a duplicar la producción. Y es una buena noticia para nosotros, ¿no? ¿Qué marcas tenemos en el mercado? Básicamente 3 marcas que proponen el sistema de construcción en seco. G-Plaque, que es una marca de placas de yeso para aplicaciones internas. Superboard, que es una placa de fibrocemento para aplicaciones tanto externas como internas. Promat, que es una marca muy interesante porque es especializada en sistemas de protección pasiva contra incendio. Tiene una serie de productos, una cantidad enorme de soluciones y desarrollos especializados solamente en la protección pasiva contra incendio. Y luego está Eternit, que es la marca más conocida de la empresa, ¿no? Con las soluciones de techo de fibrocemento, tanques y saneamiento, ¿no? Los sistemas y soluciones, un poco en base a la presentación que hemos hecho, han visto en el video un poco que se analizó en el mundo las tendencias hacia el futuro, ¿no? La rápida urbanización, la disrupción tecnológica, la escasez de vivienda, que en el Perú es casi 2 millones de viviendas, el cambio constante en las regulaciones, la infraestructura que era antigua y el cambio climático y la escasez de recursos. Y en base a esto, a la hora de analizar un poco, se planteó el futuro de la empresa, ¿no? Y el futuro de la empresa es el sistema de construcción liviano en seco. No es la construcción prefabricada de los años 50, 60 en la Europa socialista, que era una prefabricación pesada, sino es una prefabricación liviana, ¿no? Entonces es una propuesta diferente, con las placas de yeso, de fibrocemento, las fachadas, la protección contra el fuego, el aislamiento térmico y acústico, las coberturas y la construcción off-site y las estructuras modulares. No sé si en el video veían de que subían con una grúa una parte de la construcción y la ingresaban en el edificio, ¿no? Esa es una apuesta importante de la empresa, la prefabricación liviana en seco, tanto con estructuras de madera como estructuras de perfiles metálicos. Se está desarrollando bastante. Ya en Latinoamérica tenemos un fuerte desarrollo en Chile, Brasil, Argentina y Ecuador. Esperemos que próximamente también lo tengamos en el Perú, en el cual en una fábrica se elaboran pedazos del edificio, o sea, muros, techos, balcones, y se llevan a obra y se suben con una grúa hasta un baño completo, y se sube y se mete a la posición que debe estar, ¿no? Y yo creo que la empresa está apostando hacia eso y creen que ese es el futuro, ¿no? Y estamos hablando bastante de la construcción liviana en seco y bueno, algunos quizás no conozcan mucho sobre eso, pero es un sistema que se usa en el mundo hace más de 100 años y predomina en Estados Unidos y en Europa. Y vamos a ver el crecimiento muy grande que tiene en el Perú, ¿no? Tiene un gran desempeño de la solución y se basa en una estructura de acero galvanizado o también en otros países de madera, revestido con placas de yeso en interiores y placas de fibrocemento en zonas exteriores. Si vemos acá un poco la evolución de las placas de yeso en el mundo, vemos la penetración. Esto se mide metro cuadrado por habitante al año.
En Estados Unidos están casi en 10 metros cuadrados por habitante al año. En Perú estamos en 0,58, que parece poco, pero hemos ido avanzando bastante rápido. Para dar una idea, por ejemplo, en Chile tiene un avance bastante fuerte, están en 3,70, ¿no? Y si vemos el cuadro que está hacia la mano derecha, vemos la evolución desde que comenzamos con este sistema en el Perú, que fue en el año 98, hasta el 2021, ¿no? Entonces, vemos unos crecimientos muy altos, algunos casos de 20, 30% al año, bastante superiores al resto de materiales de construcción en el Perú y a la industria de la construcción, ¿no? Entonces, el sistema en seco crece más rápido que, que los demás sistemas de construcción y estamos seguros de que cada vez la penetración va a ser mayor en el país, ¿no? ¿Qué sistemas tenemos? ¿Qué soluciones tenemos? Esto se puede hacer a pedido de cada proyecto, o sea, son muchas las soluciones. Tenemos tabiques interiores y tabiques cortafuego con placas de yeso y falsos hilos rasos también. Fachadas, muros interiores con fibrocemento. Revoque en seco, que es un sistema de una placa pegada a un muro para tener un mejor aislamiento acústico, un mejor acabado y en vez de tarrajear, ¿no? Y PROMAT, que es un sistema muy completo de toda la protección pasiva contra incendios. Si vamos a ver un poco los muros interiores con placa de yeso, tenemos zonas secas, zonas húmedas, zonas que necesitan una mayor acústica, un mayor aislamiento acústico, zonas de protección contra fuego que tenemos para 60 minutos, para 120 minutos, y con PROMAT tenemos soluciones hasta 3 horas, ¿no? Hay combinaciones de placas, combinaciones de aislamiento que vamos llegando a la necesidad. Por eso cada proyecto es diferente y lo interesante es que esto calculas lo que necesita cada proyecto, ¿no? No es igual que otros sistemas que simplemente el material va a resistir siempre lo mismo, sino que se puede calcular la cantidad de placas, el tipo de aislamiento, para poder tener mayor o menor aislamiento acústico, mayor o menor peso, mayor, no sé, aislamiento térmico, ¿no? En sistemas y soluciones tenemos falsos hilos rasos con placas de yeso, ¿no? Tenemos varias formas de instalarlo. Y lo interesante también para el tema arquitectónico es que se pueden hacer muchas formas diferentes, ¿no? Podemos tener cubos, podemos tener cilindros, bóvedas, curvas, ¿no? Según el diseño, lo cual ayuda a poder tener formas diferentes porque es un sistema muy liviano, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos detalles de luz indirecta, también en muchos casos para restaurantes, hoteles, es interesante. Aquí tenemos algunas soluciones de los últimos años. El edificio ABA, con un detalle interesante en los hilos rasos, con diagonales, luz indirecta, ¿no? Que van combinando. El edificio Churliza de hace unos años, que tiene, todo el edificio está basado en un concepto de unas diagonales que se repiten en el piso, en la madera, en las puertas, en todos lados, y aquí también se repite en el falso cielo raso, ¿no? Estas diagonales que van cruzando, ¿no? Tenemos estos dos edificios de Robert Stern. En uno tenemos una bóveda de cañón y en otro tenemos una cúpula, ¿no? Estoy viendo un poco las diferentes formas que se pueden utilizar con el material y que pueden llegar a unos diseños diferentes, ¿no? También tenemos falsos hilos rasos suspendidos de baldosas de cielo raso. Tenemos acá, por ejemplo, en el MAC usamos una baldosa de fibrocemento. En la biblioteca de la PUC de Pinto Quillosa y Rodo Cortegana usamos una baldosa de la línea OWA. Nosotros representamos una línea alemana que es muy buena, que se llama OWA, y otra línea americana que se llama CertainTeed. Y tenemos también algunos productos fabricados por nosotros, como las placas de fibrocemento. En las fachadas, bueno, tenemos un mundo ahí de proyectos que se han hecho durante los últimos años. Es muy utilizada en el segmento comercial, en el segmento de centros comerciales, tiendas. Tenemos aquí, por ejemplo, el Hotel Westin de Arquitectónica. Toda la fachada que venga hacia su mano izquierda
es de Superbor, ya hay algunos sectores del proyecto también con la placa. Este es un parque de Flor de Amancaes que también tiene la placa a la vista, o sea, con la textura del firocemento de Aldo Facho, que es un gran proyecto también. Y bueno, también se usa mucho el firocemento en todo lo que es hospitales, porque es muy resistente al impacto, ¿no? Entonces, todo lo que son consultorios, pasillos y una serie de zonas de hospitalización, zonas de UCI. Por ejemplo, aquí en este proyecto de Gladys y Chicago en el hospital de Ica, actualmente estamos haciendo 4 o 5 hospitales bastante grandes, todo con firocemento, ¿no? Y este es otro, el hospital de Lambayeque, con el cielo raso de la zona de UCI y diseñado por René Pollone y Javier Carabedo. También tenemos una posibilidad de usar unas placas de firocemento de alto espesor para hacer mezanines, para hacer entrepisos, ¿no? Y lo que hablábamos, el revoque en seco es una solución interesante. En vez de tarrajear, se pega una placa de yeso con un pegamento especial, lo cual te da una mejor acústica y te da también un mejor acabado de la superficie. En vez de un tarrajeo y de un empaste, la superficie de la placa de yeso es totalmente lisa, ¿no? Es mucho más lisa que un tarrajeo o que un empaste inclusive. Y bueno, en cuanto a Promat, como les decía, ahí hay un mundo completo para la gente especializada en seguridad. Para la protección pasiva son una cantidad muy grande de soluciones y de productos. En estos laboratorios que comentábamos al comienzo que hay en Europa, que son 5, una de las cosas que más se dedican a innovar es en cuanto a la protección pasiva contra fuego. Tenemos la compartimentación, que son muros que llegan hasta 3 horas de compartimentación, que el muro es el que permite que haya zonas estancas donde no entra el fuego. Luego los sellos cortafuego en tuberías, bandejas de tuberías metálicas, tuberías de PVC. Hay una serie de productos, son muy grandes. Y también para los ductos de ventilación y extracción de humo, y hay otra línea que es protección de estructuras metálicas, también las estructuras estas de columnas metálicas, hay unas pinturas especiales para resistencia contra fuego, ¿no? Y bueno, ¿y por qué drywall, no? ¿Cuáles son los beneficios del sistema en seco? ¿Por qué construir con este sistema? ¿No? Entonces, la propuesta es un sistema liviano que al final hace que el edificio pese menos. Una placa de yeso, un muro de drywall pesa 10% menos que un sistema convencional, ¿no? Que en un sismo es muy bueno, ¿no? En un sismo lo mejor es el menor peso posible, ¿no? Y este sistema, al pesar 10% del sistema convencional, hace que toda la carga del edificio sea mucho menor, haciendo que la estructura, haya un ahorro muy importante en la estructura, que es el tema de la rentabilidad, ¿no? Al tener columnas, vigas, losas, con menor cantidad de concreto y fierro, tenemos ahí un ahorro importante para los edificios, al mismo tiempo que la rapidez, ¿no? Se reducen tiempos en la obra, se reducen los costos fijos, ¿no? La flexibilidad en el tiempo, se puede tener un muro en una posición, luego cambiarlo a otro, es muy flexible, muy rápido y muy fácil de desarmar y armar nuevamente. La sostenibilidad la vamos a ver un poco más adelante. El desempeño técnico, bueno, la resistencia al fuego, al sismo. Mucha gente cree equivocadamente que este producto tiene problemas con el sismo. Es justamente lo contrario. En un sismo, a menor masa, menores problemas. A mayor masa, mayores problemas, ¿no? Y esto pesa 10 veces menos que un sistema convencional y es lo mejor que existe en un sismo, porque hemos hecho las pruebas en todos los países que hemos visto antes y aquí en la Católica con el SISMIT, y nunca el muro se desploma, en ningún caso, ¿no? Y aún se desplomara, pesa un muro 25 kilos, que no va a ser un problema grave, como puede ser un muro convencional que pesa 250 kilos metro cuadrado, ¿no? Después, bueno, el tema del impacto, confort, acústico, aislamiento térmico.
la durabilidad en el tiempo, la estética, como hemos visto, se pueden hacer diseños de diferentes formas, tanto en los muros como en los cielos rasos. Y el tema de sostenibilidad para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos ahora un objetivo hacia el año 2030 de tener una reducción muy importante en la emisión de gases CO2 al medio ambiente. Y la propuesta es esta, básicamente, ¿no? Los materiales actuales son pesados y voluminosos, utilizan mucha energía en su fabricación y en el transporte, no se reciclan ni se reusan y generan gran cantidad de residuos. La propuesta de nosotros es un futuro sostenible con materiales livianos, que necesitan menos energía, que consuman menos materias primas y que generen menos residuos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sistema en seco y sostenibilidad, ¿no? Esos son un poco los pilares. En tema de innovación, tenemos algunos productos que ya se han lanzado, otros están trabajando. Se lanzó hace unos meses la placa Exxon Air, que justamente esto lo enviamos en la EA Box. Deben haber recibido muestras en su estudio. Este es un producto que es acústico y al mismo tiempo tiene una solución de purificación del aire, y es estético también, ¿no? La placa extradura es un producto que se va a lanzar a finales de año, es una placa de yeso con una resistencia mucho mayor densidad, lo cual que ayuda a que tenga una mayor resistencia al fuego y un aislamiento mayor acústico. La placa concreta es una placa que vamos a ver con proyectos parecidos, que es una placa de filocemento con un hidrofugante para uso en exterior, porque la placa de filocemento se debe pintar al exterior para su protección, pero con un hidrofugante, un repelente del agua, ya no necesitaría eso. Y puedes tener la placa de filocemento que tiene una textura especial y tiene un look como de concreto que puede ser interesante y se ha utilizado en algunos proyectos, ¿no? Tenemos la placa de filocemento con textura similar a la madera, que es un producto bastante interesante. El sistema antihumedad, que es un sistema de solución para tener un muro delante de un muro que tenga problemas de humedad para poder evitar que esa humedad siga pasando al resto del edificio. Y la placa simplísima, que es una placa de filocemento con diseño, tiene una impresión de un diseño, hay una cantidad muy grande de diseños para un acabado decorativo. Yendo un poco más a profundidad sobre la placa Exxon Air, nosotros teníamos ese producto hace algunos años, pero sin esta característica de renovación del aire. La mayor cantidad de veces este producto se ha utilizado por un tema decorativo, más que acústico, ¿no? Pero una placa de yeso, un cielo raso con placa de yeso, no tiene capacidad acústica. Y porque, o sea, no tiene lo que se llama una absorción acústica. Lo que tiene es un aislamiento, que el sonido no pase a otro lado, pero el sonido rebota mucho y en esta solución lo que se tiene es una placa perforada con lana de vidrio en la parte superior, lo cual hace que el sonido no rebote y no haya tanto eco, ¿no? Tenemos unos diseños con perforación cuadrada, otros con perforación redonda, y tenemos uno nuevo que no lo teníamos antes, que son con perforaciones, con 3 tipos de perforaciones circulares, y las perforaciones van hasta el borde de la placa. Les comentaba que hay algunos detalles en proyectos que muchas veces uno se sorprende cuando el producto que uno conoce tantos años lo utilizan de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, el lugar de la memoria de Sandra Barclay y Jean-Pierre Cruz, que utilizaron Superboard en las rampas, es como una baranda con la placa, pero no es como generalmente lo utilizamos, que es un muro con estructura de madera o metal, sino en este caso solamente está la placa como colgada, con muy poca estructura, y encima la placa, no sé si logran apreciar, pero está por la trascara, con una superficie bastante rugosa, que generalmente es la que no se ve, ¿no? Y con los tornillos a la vista. Bueno, quedó muy bien al final, ¿no? Entonces, por eso digo que muchas veces uno tiene una idea de para qué sirve el producto, pero se sorprende cuando los arquitectos le dan otro uso, ¿no?
y queda bastante bueno, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la Universidad UTEC de Grafton y Shell Arquitectos de 2015, todo el edificio es de concreto expuesto, pero hay muchas zonas que por algún motivo, quizá para complementar, tenemos placas Superboard. Por ejemplo, en esta zona del ingreso, tenemos todo este falso cielo raso, si ven las juntas, es de placas Superboard. Y hay zonas de dinteles, por ejemplo, en la izquierda es un dintel del auditorio, zonas de los muros de las aulas, la zona de la escalera, que todas son con la placa Superboard sin pintar. O sea, el color del firocemento y la textura del firocemento, que combina con el concreto expuesto del edificio, ¿no? Y ha quedado muy bien. Y la mayoría de proyectos son así, los que quería comentarles. Por ejemplo, este es un proyecto que ha salido bastante publicado, muy bueno, el CICE San Juan de Lurigancho, de Pati Llosa y Rodo Cortegana, que tiene una fachada con una composición interesante de concreto, pero en algunas zonas tiene como unos quiebravistas con la placa de firocemento más ancha que tenemos, que es de 15 milímetros, pero sin estructura. Solamente está la placa con una platina. No sé si llegan a apreciar aquí en la foto de la derecha, se ve la platina ahí, ¿no? Y está la placa sin pintar, bueno, a los dos lados, la cara y la trascara a la vista, ¿no? Y era interesante. Bueno, yo cuando Rodolfo me llamó no le entendía nada, decía qué van a hacer con el producto. Pero al final lo vi cuando estaba terminado y quedó muy bien, ¿no? Entonces, al final el arquitecto es al que se le ocurren estas cosas, ¿no? Igual me contaba Jean-Pierre Cruz que su papá había diseñado unos remates del techo ondulado para alguno de los proyectos, ¿no? Que al final el arquitecto termina diseñando productos, ¿no? Que necesita. Aquí vemos la escalera también con toda la baranda del firocemento a la vista, con la junta a la vista, el tornillo a la vista, sin pintar, ¿no? También tenemos esta escalera en el edificio y la escalera llega hasta el último nivel, que hay una teatina que también es de firocemento. No sé si van a ver el techo, pero toda esta parte también es de firocemento, combinando con la escalera, ¿no? Estudiando el mismo material, ¿no? Luego tenemos este proyecto también similar de Colegio Roosevelt, donde ven el puente y la escalera que va llegando, también en firocemento a la vista, sin pintar. Ven la estructura del puente de acero y luego todos los muros de firocemento, ¿no? También similar lo tenemos en la escalera que va subiendo acá, ¿no? En toda esta ruta hacia el puente, ¿no? Y este es un proyecto más antiguo, pero sí es interesante porque el aulario de la Universidad Ricardo Palma salió bastante publicado. Hace poco salió un libro con fotos de Nano Cárdenas. Y vemos que, bueno, se ha construido la mitad del edificio, falta la otra mitad. Pero toda la construcción es de acero y todos los muros, el 100% de los muros son de firocemento, de placa Superboard, ¿no? Tanto las divisiones entre aulas, la división entre el aula y el pasadizo, todos los muros de los baños, todo, el 100%. Aquí no existe ningún otro material que no sea firocemento. Y bueno, es un gran proyecto, ¿no? Es un gran proyecto. Vemos aquí algunos detalles de la etapa de la construcción, ¿no? Se utilizó una placa de 15 milímetros, que es una placa bastante gruesa, por un tema de impacto y una serie de cosas. Pero quedó muy bien, quedó muy bien. Y bueno, yo lo que pensaba viendo todos estos proyectos es que Louis Kahn decía que el ladrillo quería ser un arco, ¿no? Entonces vemos que estos materiales también tienen sus aspiraciones, ¿no? La placa de yeso querrá ser una bóveda o una cúpula, y una placa de firocemento querrá pues estar en el aulario o en estos proyectos, en el Museo de la Memoria, ¿no? Y claro, uno cuando ve que este producto es utilizado de esta forma, se sorprende, ¿no? Porque la creatividad siempre es mayor a la que uno se puede imaginar o lo que generalmente se utiliza, ¿no?
En cuanto al soporte técnico y el acompañamiento, nosotros damos un servicio a los proyectos, entendimiento de la necesidad de cada proyecto, propuesta de sistemas y soluciones, damos soporte técnico para la especificación del proyecto, asesoría en materiales y presupuestos, los ensayos cortafuego, las certificaciones necesarias para los productos, y el acompañamiento también, capacitación en obra, a la supervisión, capacitación a la solución a los instaladores, supervisión a la instalación. Tenemos aquí algunos ejemplos de la especificación de un edificio con los tipos de muros, o las combinaciones seco-húmedo, seco-seco, zonas cortafuego, ¿no? Diferentes tipos de soluciones en un multifamiliar. Y bueno, los detalles constructivos de cada proyecto, ¿no? Luego la supervisión en obra, que es muy importante, capacitación a la instalación, supervisión a la instalación, capacitación también a la supervisión para que sepan qué exigir y sepan cómo hacer para que el proyecto quede bien, ¿no? Y bueno, eso había sido todo. Más bien, muchas gracias. Yo creo que hemos acabado bastante en tiempo. Yo no sé si tenían alguna consulta, alguna pregunta que podríamos ver. Sí, sí, Jaime, tenemos una consulta, igual comentarles a los asistentes. Primero, gracias por conectarse y pueden escribirnos sus consultas al chat o también al Q&A que está disponible, y en todo caso, cuando termine de leer esa primera pregunta, también podrían levantar la mano para que puedan dar alguna opinión, alguna consulta que tengan al arquitecto Jaime. Felipe Carrasco nos pregunta: buenas noches, escribe el ingeniero Felipe Carrasco de la empresa Marcan S.A. La pregunta que él tiene es: ¿existe experiencia en uso de placas de yeso en tabiques en edificios de vivienda multifamiliar en Lima? De ser así, ¿cómo se puede resolver la variabilidad en la ubicación de artefactos tipo termas, televisores, repisas, etcétera, que son instalados por los futuros propietarios? Gracias. Muchas gracias por esa pregunta. Yo justo estoy en un proyecto actualmente, hace ya más de un año, para el ingreso del sistema Driver en multifamiliares. Ya los voy a estar llamando también, ingeniero, ¿ah? Mire, a nivel mundial hay muchas experiencias. Nosotros a nivel latinoamericano tenemos una cantidad enorme de experiencias. En Chile prácticamente todas las divisiones interiores de los departamentos son el sistema de Drywall. En Argentina bastante, en Colombia, en Ecuador están muy avanzados. Y en Perú, yo de lo que recuerde, hay sectores de los edificios, zonas, no es en todo el edificio, algunas zonas de cielo raso, algunos muros cortafuego, la zona de la cabina del ascensor, cielos rasos y dinteles. Hubo un edificio que hizo hace muchos años una empresa que se llamaba Prodecor, hizo un edificio en las primeras cuadras de la avenida, a la altura de la avenida Brasil, que era un edificio de 8 pisos, que el 100% de los tabiques eran en drywall, que está muy, muy bien. Ese proyecto ya tiene casi más de 20 años. Pero no, es verdad que no hay muchos ejemplos, pero nosotros estamos trabajando mucho porque para nosotros es el futuro, la penetración en multifamiliares, y estamos muy fuertes en trabajar eso, y ya está decidido que ese es el futuro y vamos a seguir trabajando en ese tema. Sobre la variabilidad de los refuerzos, sí tienes razón. Hay una serie de zonas que se podrían reforzar. Se hacen unos refuerzos, si el peso es muy grande, se le coloca unos refuerzos de madera estándar. Lo que se hace en otros países es que, bueno, hay zonas, por ejemplo, los muebles de la cocina, que generalmente ya se venden con el mueble instalado. Eso ya se coloca antes de instalar el mueble. Pero hay otras zonas de que se hace un refuerzo con madera, por decirte, en el dormitorio donde va a ir un televisor o algunas zonas de estas. Se hace a cierta altura un refuerzo, pero de todas maneras en el mercado existen sistemas para anclaje de cualquiera de estos materiales. Hay unos tarugos especiales con el cual se pueden colgar cuadros y una serie de cosas menores, ¿no? Pero sí, la idea del proyecto es tener algunos
sectores del departamento ya con el refuerzo previo, y luego los que tengan menor peso ya se puede colocar con estos tarugos que se encuentran en el mercado fácilmente, ¿no? Tanto para colgar cortinas, que son como más como un gancho que entra y se abre, como un tarugo en los muros donde se refuerza, ¿no? Pero eso, como te digo, ya está muy trabajado y muy solucionado en otros países y no habría problema acá. No sería un problema en realidad. Muchas No gracias, sé, Jaime. Muchas no gracias, sé si Jaime. tienen otra pregunta. Ahí Sí, lo tal vez veo. tengan alguna otra pregunta, nos pueden escribir. Ahí tenemos una más, de Rodrigo Martínez. La pregunta que él tiene es, ¿cómo resolver la limpieza de Superboard al exterior? Sobre todo en zonas que por su altura no se puede limpiar regularmente. La combinación de polvo de la ciudad, más polución, humedad, más garúa, hace que se ensucien muy rápido. Sí, sí, sí. Gracias, arquitecto. El Superboard, por lo general, se instala y le da un recubrimiento de pintura. Nosotros, algunos proyectos que estamos viendo ahora son unos casos especiales que tienen una protección vendría a ser como un barniz especial translúcido que deja la característica de la textura del fibrocemento, ¿no? Pero habría que ver el caso de que se instale, como le digo, en exteriores generalmente se instala pintado, ¿no? Entonces ya se pinta con todo el edificio. Ahora que queremos lanzar es una placa hidrofugada que repele el agua, ¿no? Entonces no habría problema, a la hora que se pinte el edificio se podría limpiar con agua la placa, ya que es una placa con hidrofugante, que es un producto que está todavía en trabajo, en proceso. Por lo general es muy raro que una placa de fibrocemento se instale sin pintar, ¿no? Pero en los casos que le digo, que hemos visto las fotos de estos proyectos que está el producto sin pintar, tiene un producto especial de Chema que hace las veces como un barniz translúcido, ¿no? Que es como una pintura. En ese caso se limpia y se vuelve a pintar. Cuando se pinta todo el edificio, se vuelve a pintar, ¿no? Pero habría que ver cada caso, ¿no? Si ha tenido algún problema, podemos coordinarlo para ir a verlo y ver qué solución se le da, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, arquitecto Jaime. No sé si por ahí alguien más tiene alguna otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta del arquitecto Domenac. La pregunta que él tiene es, ¿podrías mostrarnos nuevamente la imagen con las cartelas exteriores suspendidas por esas escuadras de metal? Quisiera entender mejor el sistema en casos como ese. Sí, muchas gracias. Voy a compartir pantalla de nuevo un Ok. momento. Sí, en realidad a mí también me sorprendió el sistema porque era bastante diferente. Espérate. No, ya estaba, ¿no? Sí, va unida, cada pieza va unida a la estructura de concreto con una cartela, efectivamente un ángulo de metal, y van impernadas, pieza por pieza, pieza con pieza, ¿no? ¿Ya estás compartiendo, Jaime? Todavía, todavía no vemos. Así, disculpen para mí, creo que ahora sí. Listo, ahora sí, Disculpa. no hay problema. Sí, lo que decía es que en este caso para comenzar, la placa tiene un formato pequeño, ¿no? Entonces no tiene un peso tan grande. Lo que yo tenía miedo es que esto con el tiempo se vaya a pandear, pero en este caso es una sola vertical y la horizontal no pasa de largo, sino que son dos piezas y va unida a la vertical con la cartela, ¿no? Entonces solamente es muy liviano los paños, o sea, son paños pequeños, no son muy grandes, ¿no? Y van unidos todos con esta cartela que igual siempre habría el miedo de que con el tiempo se vaya a deflectar, ¿no? Pero está muy bien, ha pasado unos 4 años y el proyecto sigue bastante bien. Lo que ayuda es que el formato es pequeño, ¿no?
Tampoco son luces muy grandes. No sé si se entiende. Muchas gracias, arquitecto. No nos vemos hace años. Sí, creo que si tiene alguna otra consulta, arquitecto, nos puede comentar. Igual, muchas buenas noches, Felipe, también para ti. No sé si tenemos alguna otra consulta. Tenemos una mano levantada. Espérame para ver quién puede ser. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Si quieres participar, Jaime, me parece que sí. Vamos a... ¿Puedes entrar al chat, Jaime, para que puedas activar, darle su micrófono? Si es que no... No sé cómo se hace. ¿Tú lo puedes hacer o no? ¿Responder en directo eso? Sí. A ver, creo que sí, creo que el arquitecto quiere, pero yo no tengo el host. Me dice, ¿usted desea responder esta pregunta en directo? Creo que sí. Podría hablar, me parece. No Sí, estoy seguro. muchas gracias, dijo. Muchas Ay, gracias. Listo, listo. está Listo. bien. Felipe tiene otra consulta. Felipe Carrasco dice, para el caso de tabiques en edificio de vivienda, ¿el diseño lo realizan ustedes? Sí, no hay problema. Nosotros hacemos la especificación. Estamos trabajando justo 2 edificios de ese tipo. Se hace el proyecto completo y se ve todo el tema de la instalación. Se recomienda a una empresa de instalación que tenemos nosotros, que trabaja con nosotros. No es la misma empresa, pero también se ve toda la supervisión a lo largo de todo el proceso. Sí, por ese lado no hay problema. Buenísimo. Gracias, Felipe, también por tu intervención nuevamente. No sé si tenemos alguna otra consulta o pregunta que queramos hacer al arquitecto Jaime. Igual les agradecemos infinitamente su participación y también que hayan podido conectarse. No sé si tenemos alguna otra pregunta adicional. Bueno, parece que no tenemos. Igual la grabación se las vamos a volver a compartir en conjunto con la asociación para que también la puedan volver a ver. Y si tienen alguna consulta, también nos pueden hacer llegar a partir por medio de la Asociación de Estudios de Arquitectura. Igual agradezco, Jaime, tu ponencia. Gracias por habernos acompañado a ti y a todos los asistentes. Que pasen una buena noche y Jaime, te doy el pase para que también puedas dar tus últimas palabras. Sí, muchas gracias. Más bien veo arquitectos amigos, está Tony, Boro, también el arquitecto Menac, Karen Takano. Mucho gusto de poder encontrarnos por acá. Muchas gracias a todos, ¿no? Hasta luego. Muchas gracias a todos. Que pasen una muy buena noche.